Nos encontramos con el Dr. Chiri. Él es numerólogo y nos va a explicar acerca de la numerología y la influencia que tiene en nuestras vidas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es la numerología, doctor? Bueno, la numerología tiene que entenderse, en cierto modo, como una ciencia que nace en el siglo VI a.C., gracias a Pitágoras. Si es cierto, así como la cosmobiología, de momento que es una ciencia que implica una interpretación, no fue aceptada propiamente como una ciencia, hasta se le ha considerado incluso un arte adivinatorio. Es por eso que también todo lo que se refiere a cuestiones de interpretación son tomados más como artes adivinatorios que como ciencias. Aunque sí es cierto, también la numerología tienes que aprenderla, tienes que estudiarla. Igualmente la cosmología también tienes que aprenderla y tienes que estudiarla. Lo mismo cuando sacas una carta numerológica o sacas una carta cosmobiológica, tienes que estudiar ciertas cosas. En el caso de la carta cosmobiológica tienes que estudiar primero que nada algo de astrología y después poder interpretar. En el caso de la numerología tienes que estudiar los números, tienes que estudiar la influencia de los números en el ser humano, las características de cada uno, las clases de energía que encierra cada uno, y también tienes que saber interpretar el número dentro de cada contexto. Es por eso que, como existe ya toda una suerte de interpretación, no han sido aceptadas hasta el día de hoy estas ciencias propiamente como ciencias, ¿no? Siguen siendo consideradas como artes adivinatorios. ¿Y de qué manera nosotros podemos saber cuál es nuestro destino de vida según la numerología y nuestra fecha de nacimiento? Bueno, te digo una cosa, por alguna razón nosotros nacemos en una fecha determinada. Si es cierto, el día de hoy hay personas que de repente inducen al parto o a la cesárea para que sus criaturas de repente nazcan un día antes de lo previsto o un día después, por razones de comodidad, por muchas razones. Como también hay ciertas personas que ya con ciertos conocimientos prefieren que su criatura nazca en un cierto momento más adecuado. Bueno, yo te digo una cosa, de momento que tenemos la fecha de nacimiento de una persona, ya podemos sacar cuál es su trayectoria de vida. La fecha de nacimiento, doctor Chiri, ¿qué significa el número 1? Y te digo una cosa, un número 1 tienes que saberlo conceptualizar en dónde lo vas a poner, en la trayectoria de vida, en el número de destino, en el número de sentimiento interior, en el número de la personalidad, en el número de la actitud. Bueno, en dónde lo vas a poner, según eso también depende del significado. Ahora, yo te explico una cosa mucho más breve. Por ejemplo, te voy a explicar qué significa del 1 a 9, ya para que la gente también lo entienda un poco mejor. Mire, definitivamente cuando también en tu fecha de nacimiento sacas de toda la suma del día, del mes y de tu año de nacimiento un solo dígito, ahí mismo también te das cuenta cuál es tu lección de vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que primero hacemos cuando llegamos también a este mundo? Primero que nada aprendemos a pararnos, caminar. Ese es el 1. Aprendemos a valernos por nosotros mismos. Después de que aprendemos a valernos por nosotros mismos y ser independientes, ¿qué hacemos? Aprendemos a estar en contacto con las demás personas. De ahí sigue el 2, definitivamente. Después de que aprendemos a estar en contacto con las otras personas e interactuar con los demás, ¿qué hacemos? Tenemos que aprender a comunicarnos. Esa es la lección de vida de los que tienen la trayectoria de vida 3. Aprender a comunicarse, a expresarse. Después supongamos que tu trayectoria de vida arroja un número 4. Después de aprender a expresarte, a comunicarte, ¿qué es lo que tienes que aprender? Tienes que aprender a trazar una trayectoria, tienes que aprender a planificar, llegar a metas y resultados. Planificas. El 4 definitivamente es planificación, organización, metas. Después de que has aprendido a organizarte, ¿qué tienes que aprender? Tienes que aprender a aventurarte, a arriesgarte. Las personas con la trayectoria de vida 5 son las que tienen esta misión. Después de haber aprendido en su anterior vida a organizarse, en esta vida tienen que aprender a aventurarse, a arriesgarse, definitivamente. Y a su vez, las personas que tienen una trayectoria de vida que es equiparable al número 6, tienen en esta vida la misión de aprender a armonizar, de aprender a amar, a querer. Definitivamente, también tú sabes, cuando estudias la numerología junto con la metafísica, la cosmobiología, te das cuenta de una cosa. No puedes amar si no aprendes primero a aventurarte. Y a su vez, no puedes aprender a aventurarte y arriesgarte si no has aprendido primero a justamente organizarte. Es ahí también el orden de los números. Después del 4, que es orden y organización, viene el número 5, que es aventura, riesgo. Y después de aprender a arriesgarte, que está representado en el 5, aprendes a amar, que está representado en el 6. Después de que has aprendido justamente a amar, viene el número sabio, el 7. Según la metafísica, la inteligencia sola es inteligencia fría y punto. La inteligencia con amor se convierte en sabiduría. Es por eso que llegas al número sabio después de que aprendiste a amar en el número 6, cuando estás en contacto con Dios. Ahí justo cuando te empiezas a acercar al Creador.
Después del número 7, si tu trayectoria de vida arroja un número 8, muy bien, ya aprendiste a estar en contacto con la sabiduría, aprendiste a amar, aprendiste a acercarte al Creador. Ya con ese bagaje de sabiduría, entonces aprendes a hacer uso del poder y de las relaciones. El 8 está muy relacionado con todo lo que es poder, relaciones. La lección de vida que corresponde a la trayectoria de vida 8 es aprender a hacer uso del poder y del dinero sin caer en los excesos ni en el abuso. Después, ojo, ya terminaste entonces con la escala del 1 al 8. Cuando ya has aprendido a trabajar contigo, ¿qué es lo que haces? Miras a tu alrededor. Eso está simbolizado en el número 9. El 9 es mirar a tus semejantes, a tu alrededor, mirar a los demás. E incluso cuando analizas el número 9 en ciertos contextos, te das cuenta que puedes también trascender fronteras. Es por eso que muchas personas con esta trayectoria de vida 9 también les interesa salir afuera, estar en contacto con personas extranjeras, viajar también al extranjero, miran a su alrededor. Es el número propio justamente de personas que se interesan también en los demás, como Gandhi, por ejemplo. Fíjate la sabiduría que hay detrás de esos 9 números y el orden tan preciso. Fíjate todo lo que, fíjate realmente el orden tan exacto que tiene que haber. No vino primero el 3 y luego viene el 8 y luego viene el 1, no. Primero viene el 1, luego el 2, luego el 3. Hay una sabiduría muy grande detrás de todo eso. ¿Cómo podemos graficar nuestra fecha de nacimiento? Ok. Mira, te digo una cosa. La fecha de nacimiento es la que nos dice cuál es la trayectoria de vida que vamos a recorrer. Te pongo un ejemplo. 6 de enero del año, por decirte, 2005. Tenemos acá el día, el mes, el año. Vamos a sumar todos los dígitos y vamos a ver qué es lo que sale. 6 más 1, 7. Más 2, 9. Más 5, 14. Ahora, como sale un número de 2 dígitos, volvemos a sumar. 1 más 4, ¿cuánto es? 5. Un número de un solo dígito. Tenemos entonces que esta persona que nació el 6 de enero del 2005 tiene una trayectoria de vida 5. Ahora, si aplicamos las energías del número 5 a una trayectoria de vida, tenemos que esta persona va a ser una persona que va a preferir estar muerta antes que aburrida. Es una persona que difícilmente va a estar aburriéndose en un solo lugar, va a preferir estar moviéndose, va a estar en constante actividad. Es una persona que le va a gustar de repente viajar bastante, de repente le va a gustar también ser el alma de las fiestas. El 5, la trayectoria de vida 5 indica que la persona es alguien que difícilmente se va de los compromisos sociales, al contrario, le gustan los compromisos sociales. La persona con trayectoria de vida 5 es un celebrador de la vida y al mismo tiempo es una persona que no se pega a los moldes tradicionales de trabajo. Es por eso que muchas personas con trayectoria 5 también se dedican a actividades fuera de lo tradicional. Por ejemplo, periodismo, por ejemplo, trabajar en casinos, por ejemplo, trabajar también en gimnasios, en discotecas, actividades fuera de lo común. Incluso trabajar en cruceros, trabajar como guía de safaris, como guía de turistas, son actividades propias de una persona con trayectoria de vida 5. Son actividades donde el aburrimiento difícilmente se presenta. Ahora, te digo una cosa, y aquí es bueno recalcarlo también. Es muy importante, cuando nuestro hijo recién nace, ponerle también un nombre un nombre que definitivamente no tenga un número que sea incompatible con su trayectoria de vida. Eso sí es importantísimo. Y a veces cuando le ponemos un nombre de la criatura, si es cierto, bueno, tenemos ya fijado qué apellidos le vamos a poner. Y lógicamente ya hacemos el apellido de papá, de la mamá, según cuál sea el caso, o de repente los dos apellidos de la mamá, en fin. Pero al saber la carga numerológica de los apellidos, entonces tenemos que calcular qué nombres o qué nombre le vamos a poner, que sumado con la carga numerológica del apellido, de un número que no sea incompatible con su trayectoria de vida. Porque muchas veces le podemos poner a nuestra criatura un nombre que de repente nos agrada, o de repente el nombre de nuestro papá, de nuestro abuelo, que nos agrada, que nos gusta, pero que de repente a la criatura no le conviene. Y de repente, en vez de estarle facilitando su trayectoria de vida, se le estamos haciendo más difícil. No, a veces sucede. Por eso es que también es importante tomar en cuenta el nombre y también saber también calcular el nombre completo de la criatura. Para esto te digo una cosa, mira,
En numerología, sobre todo la numerología seria, trabaja con el sistema numérico pitagórico, que divide todo el alfabeto en, justamente en valores del 1 al 9. Pongamos que la persona se llame Pérez y otro apellido Alba, por decirte. Por si te ponte que la criatura ya nació y los apellidos que se les van a poner son Pérez Alba. Simplemente calculamos el orden numerológico. A la P le corresponde 7, a la E el 5, a la R 9, el 5, Z8, a la A le corresponde el 1, a la L el 3, a la letra B el 2 y a la A el 1. Vamos a sumarlo. La carga numerológica de estos dos apellidos suma 41. Ahora, ojo, si vamos a ponerle a nuestra criatura un nombre y sabemos que su trayectoria de vida era 5, como el ejemplo que sacamos de la criatura que nació el 6 de enero de 2005, definitivamente es importante, e incluso tal vez no tan indispensable, pero sí recomendable, que el nombre que le pongamos, sumado a la carga numerológica del apellido, arroje un número que sea compatible o bien con su número de trayectoria de vida, o en todo caso que el número que salga esté dentro del grupo del número 5. Dentro de la numerología se consideran 3 grupos. El grupo de los números de la mente, que son el 1, el 5 y el 7. El 5 está justamente dentro de estos números. Por eso se recomienda, en este caso, que al momento de poner el nombre de la criatura, arroje un número, o bien sumado con los apellidos, acá arroje un 1, un 5 o un 7, o en su defecto, un número afín. Existe también otro grupo de números, los números creativos, el 3, el 6 y el 9. Y también los números de los negocios, el 2, el 4 y el 8. Aunque si aquí estamos trabajando con una trayectoria de vida 5, lo más recomendable es que le pongamos a la criatura un nombre cuya carga numerológica, sumada a la carga numerológica de los apellidos, arroje un número compatible con el 5, que es la trayectoria de vida de la criatura. Así es. Bueno, le agradecemos al Dr. Chiri por habernos dado tan valiosa información, tan educativa y que nos puede servir para nuestra vida y sobre todo para nuestros hijos. Adelante, estudios con Yossi. Adelante.